Sé por qué ha venido hasta aquí, intervino Kip Durron, manteniendo la mirada fija en Carde. Porque la nueva república lo apartó del centro de atención cuando pidió a Leia que negociara con el remanente imperial para que éste se implicara en la guerra. Carde lanzó un resoplido. Yo no era el adecuado para negociar con el remanente. Soy comerciante, Kip, no un embajador. Entonces, ¿por qué cree que el ADE es el adecuado para negociar con nosotros?, replicó Kip. La verdad es que no sé en quién más confiar. Si debo juzgar por la forma en que el Departamento de Inteligencia de la República se ocupó de la desertora Yuhan Bong, yo diría que ese departamento, puede que hasta el mismo Consejo Asesor de la República, está infiltrado por agentes enemigos. Es más, las fuerzas de defensa no pueden actuar sin la aprobación del Senado, y no es probable que el Consejo en Seguridad e Inteligencia respalde al almirante Sof solo por la palabra de un ex contrabandista. Todavía no nos ha dicho por qué nos necesita, apuntó Ulaja. Era un beat y como tal tenía un aspecto delicado y talento musical. Después de lo de Hitor, tampoco nosotros estamos bien vistos por el Senado. Esa es la cuestión. Necesitáis que vuelvan a escucharos. Era de esperar que aprendiesen la lección tras lo ocurrido en Hitor, pero los viejos hábitos son difíciles de romper y aunque son reacios a confiar en vosotros, no quieren dar la impresión de estar en deuda con los Jedi. Sería una bofetada contra la forma de pensar de la vieja república. Gunner hizo una mueca, arrugando la cicatriz facial que le había quedado tras su aventura en Garki. Me llega al corazón lo mucho que se preocupa por nosotros, Carde, pero los Jedi no necesitan relaciones públicas. Te equivocas, Gunner. Eres demasiado confiado. El sentimiento anti-Jedi se extiende por todas partes. Unos creen que no hacéis todo lo que podéis y otros que sois unos incompetentes. Hay mucha gente que desearía que el emperador Palpatine siguiera en el poder, convencida de que él sí sabría enfrentarse a los Yuhan Bong. Si queréis volver a ser monjes, eso es decisión vuestra, pero necesitáis mejorar vuestra imagen si queréis servir a la paz y a la justicia. Una forma de conseguirlo es proporcionando información que permita a la nueva república obtener una victoria importante. La mejor defensa contra la traición es la propia traición. ¿Qué papel jugaríamos?, preguntó Jacen con impaciencia. Puedo prepararos una reunión con uno de los contrabandistas de especia de los Hutt, respondió Talon, sosteniendo su mirada. Podemos descubrir por qué nadie hace entregas en Tina y en el resto de los planetas. Jacen hizo rodar los ojos. Volvemos a encontrarnos en la misma situación que en Centralia. Desvió la vista hacia Luke. Los Jedi no deberían participar en esto. Nos degrada. Esto no degrada a nadie, interrumpió Anakin. Podemos ayudar a la República sin tener que mover un dedo o un sable láser. Y tú más que nadie deberías estar a favor de algo así. Todos miraron a Luke. Hasta él llegaron imágenes de insectos disfrazándose de hojas, de ramitas y de flores, de animales pequeños que mimetizaban la basura del suelo del bosque. La fuerza volvió a susurrarle una vez más: engaño, sigilo, disimulo. Comprendió que necesitaba actuar con cuidado para no dividir todavía más a los Jedi. Mientras muchos loaban lo que había hecho Corran Hall en Hitor, otros apoyaban la tesis de Kip Durron de que debían responder a la agresión en los mismos términos. Aún más, en Hitor, Luke había renunciado a la responsabilidad de ser la punta de lanza de los caballeros Jedi.
no intentó mejorar nuestra deteriorada imagen, dijo finalmente. En todo caso, la nueva república no parece muy ansiosa por criticar nuestros actos, pero sí podemos proporcionar información que impida la caída de otro mundo. La decisión es clara. Quisiera ir con Talon, dijo Jaina. Kip hizo una mueca. ¿Pretendes hacerte pasar por una compradora de especia de 17 años? Dudo que los Hutt se lo traguen, miró a Carde. Iré yo. Necesitará a alguien que sepa descubrir la verdad oculta en las mentiras. Es improbable, dijo Carde, pero agradezco la oferta. Entonces, cuente también conmigo, se sumó Gunner. Miró fijamente a Kip. Solo para asegurarnos de que averiguaremos toda la verdad. ¿Entonces trato hecho?, preguntó Carde. Solo Jason permanecía escéptico. Centralia, aislamiento, espionaje. Nunca creí que terminaríamos así. Kip Durron sonrió abiertamente y le dio una fuerte palmada en el hombro. Alégrate, chico. Las cosas ya no pueden empeorar. Capítulo 7. En el cartel que colgaba entre las enormes torres de vigilancia podía leerse: Bienvenidos a Ruan, campo de refugiados 17. Pero bajo la frase de saludo alguien había garabateado con una letra diminuta y casi ilegible: última oportunidad para dar media vuelta. Melisma leyó el letrero en voz alta, aprisionada entre los miles de refugiados de distintas especies recién desembarcados de las naves de transporte, todavía mojada y posiblemente envenenada por el proceso de desinfección de Ruan, y dirigió una mirada angustiada a Gav, que llevaba al sobrino de Droma sentado sobre los hombros. ¿Última oportunidad para dar media vuelta? Alguien con un retorcido sentido del humor, dijo Gav, restándole importancia. Vamos, no puede ser tan malo. Estamos en medio del campo, respiramos aire puro en lugar de oxígeno reciclado. Nos han prometido comida y bebida, y disfrutaremos de la compañía de 10.000 seres inteligentes melancólicos. Sonrió abiertamente y bajó el tono de voz para añadir: y allí donde hay inteligencia melancólica, siempre hay abundantes oportunidades para los Rin. Melisma sonrió insegura, aunque lo que Gav había dicho sobre el paisaje era una verdad innegable. Ruan era uno de los planetas más hermosos del núcleo galáctico. Era uno de los 18 mundos agrícolas administrados por Salille Arg y tenía el aspecto inmaculado de un parque, al menos la parte del planeta donde habían desembarcado los refugiados. El camino recto que unía el bullicioso puerto con el campo de refugiados 17 estaba bordeado por altos y recortados setos. Al otro lado de estos, y hasta donde alcanzaba la vista, podían verse campos escrupulosamente cultivados en distintos estados de crecimiento, a diferencia de Orron III, Ukio y Tanab, y la mayoría de los otros mundos granjeros en los que los Rin solían buscar empleo de vez en cuando. Ruan no confiaba meramente en su inclinación axial y su fértil terreno, sino que controlaba su clima para aumentar su rendimiento al máximo. También se veían menos androides cosechadores y agricultores de los que Melisma esperaba, lo cual implicaba más oportunidades de trabajo para los seres inteligentes. Inhaló profundamente el aire dulce. Gav tenía razón. Llegar a Ruan, sobre todo tras pasar más de una semana estándar en las atestadas y fétidas bodegas del transporte, era como llegar al paraíso, pero vagas preocupaciones seguían acosándola. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Ruan y a dónde les llevarían después? La princesa Leia había dejado claro que su estancia en Ruan sería temporal, pero con los Yuhan Bog amenazando la región de expansión, ¿cuánto tiempo tardarían en invadir el núcleo galáctico? ¿Y si lo hacían? ¿Qué ocurriría luego?
Registrar a los desterrados recién llegados era un proceso dolorosamente tedioso. Se apretujaban tanto unos contra otros que no tenían forma de sentarse, mucho menos de reclinarse, y no podían escapar del ardiente sol que el supervisor climático había elegido para aquel día. La muchedumbre parecía extenderse eternamente delante y detrás de ellos, pero por fin los cinco, Gab, Melisma, sus dos primas de clan y el pequeño, llegaron a un puesto de control atendido por guardias de seguridad armados y con distintivos que los identificaban al servicio de Saliche Ag. Un varón humano con una mandíbula llena de cicatrices los evaluó a través de la ventanilla del puesto de control. ¿Qué rayos son esos?, preguntó alguien fuera de vista. Instantáneamente, una hembra uniformada, de aspecto igualmente siniestro, apareció en la ventanilla y apuntó directamente a Melisma con un escáner óptico de forma esférica. «Puede que el sistema tarde un poco en reconocerlos», dijo el primer guardia. Cuando el escáner emitió un solo pitido, miró la pantalla. «¿Rin? ¿Rin? ¿De qué montón de barro proceden?» «Planeta de origen desconocido», respondió la mujer, sacudiendo la cabeza. «Pero, ¿qué más da? Han llegado a Guindine. Comprueba si tenemos más de su especie». Melisma volvió a sentir aprensión. Los abogados de Selcore y los oficiales de Ruan en el espacio puerto habían sido cordiales, pero estos guardias, con sus uniformes y sus modales bruscos, le recordaban al tipo de policía que años atrás vigilaba muchos de los mundos del sector corporativo. «Sí, tenemos algunos otros», estaba diciendo el primer guardia. 32, según el último recuento. Sonrió con desprecio a Gab. Sección 465, Rin. Detrás de los lavatorios comunales. Gab oyó que Melisma aspiraba aire ruidosamente y se volvió a ella. «Bien, olvidemos lo que he dicho sobre el aire fresco, pero seguimos teniendo comida y bebida para calmar el apetito y un techo sobre nuestras cabezas». «También teníamos todo eso en la cárcel», se quejó Melisma. «Confía en mí, pequeña», dijo Gab, moviendo su dedo índice. «La cárcel no es lugar para los Rin. Al menos aquí podremos cantar, bailar y disfrutar de nuestra buena fortuna». «Seguid al androide», ladró el guardia. «Obedeced y no andéis molestando por ahí, o responderéis ante mí». «Ah, buena fortuna», dijo Melisma sarcásticamente. «Recemos porque al menos nos den un techo, Gab». El androide, un modelo de protocolo cojo y chirriante, los precedió por un laberinto de destartaladas viviendas pegadas las unas a las otras y construidas con partes de viejas segadoras y naves espaciales, escotillas, mamparos, cuchillas, placas de aluminio, etcétera, etcétera. Más allá vieron cabañas de plastiduro sobre placas de ferrocemento, tiendas levantadas con armazones en forma de A, convertidos primitivos, en refugios formados con piezas de plástico, chozas elípticas forradas con pieles de animales o cónicas recubiertas de lubricante alquitranado. El campo de refugiados 17 se construyó sobre un antiguo vertedero de chatarra, informó con orgullo el androide. Todo el mundo ha mostrado mucha inventiva para aprovechar el equipo obsoleto. En los interiores o no iluminados, el terreno fangoso a los escasos parches de césped pisoteado podían percibirse seres pertenecientes a especies originarias de sectores tan remotos como el remanente imperial y tan cercanos como la constelación Cornach, todos desplazados de mundos que una vez consideraron su hogar, algunos de los cuales estaban ahora destruidos o inhabitables gracias a los Yuhanbo. A la derecha e izquierda, Melisma pudo ver ruinianos, gandianos, saelindelis, bim, Wikwais, Minersis, Tamarianos, Gotalos
y walkies, pero no reinaba un ambiente de camaradería, sino que el aire parecía corrompido por una sensación de inminente sublevación. Los seres se miraban entre sí, frunciendo el ceño, y permanecían en pie con las mandíbulas encajadas y las manos convertidas en puños. El androide de protocolo pareció captar sus preocupaciones y se dirigió a ella hablando en básico. Como todos se ven obligados a compartir el mismo espacio, sin diferencias ni distinciones, han resurgido prejuicios reprimidos y hostilidades ocultas que han producido ciertos contenciosos sobre el territorio o el sustento, e incluso ciertas refriegas que se han extendido a todo lo largo del campo. Pero claro, esos incidentes fueron rápidamente sofocados por el personal bien entrenado de Saliche Ag, que empleó la fuerza física solo cuando fue estrictamente necesario. Tal y como había pensado, a bordo del transporte, los Rin se encontraron con miradas de sospecha y repugnancia. Los padres guardaban los artículos familiares de valor y las madres abrazaban protectoras a sus hijos. Unos hacían gestos religiosos de autoprotección y otros gritaban en grito el desagrado que sentían porque se permitiera la entrada de los Rin en el campamento. Melisma miró fijamente hacia adelante. Estaba acostumbrada a recibir aquel trato y comprendía que la pasión de los Rin por los viajes y el secretismo era parcialmente responsable de las historias que contaban de ellos. Condenados al ostracismo por numerosas sociedades, con el tiempo los Rin se habían vuelto más viajeros, por supuesto, más reservados y autosuficientes, y al ser marginados habían tenido la oportunidad de convertirse en perspicaces observadores de la conducta de otras especies y en adivinadores de lo que muchos seres tenían en su mente, sobre todo los humanos. Y con ello aumentó su afición por las canciones, el baile y las comidas especiadas, así como su talento para las falsificaciones y decir la buena aventura, puesto que carecían de verdadero talento psíquico. El juego, que se conocía como Sabak, tenía sus raíces en un mazo de cartas que los Rin habían inventado como medio de disfrazar sus doctrinas místicas. «Nos acercamos al centro de distribución», anunció el androide. «Me pregunto qué es ese olor», dijo Melisma a Gab, que la reprendió por ser tan abiertamente crítica, aunque cambió su tono cuando le echaron un buen vistazo a la situación. Cientos de seres formaban una sinuosa cola ante unos improvisados establos para recibir un chorro incoloro de comida sintética de aspecto semejante a la masa de un pastel, repartido por unos androides que lo sacaban de enormes recipientes flexibles. Otras colas serpenteaban entre remendados cascos de antiguos barcos, llenos hasta el borde de un agua cubierta de espuma. «Por una suma miserable», comentó el androide, «algunos miembros del bien entrenado personal de Saliche les proporcionarán gustosamente alimentos capaces de contentar a los paladares más refinados. También pueden conseguirse alojamientos de categoría superior por una cuota razonable, tal y como demuestra la colina Nob». Melisma siguió el dedo metálico del androide hasta un terreno elevado rodeado por una cerca electrificada. Podía verse allí a una veintena de hitorianos aislados del resto del campo, ocupados en sus negocios e instalados en pabellones abiertos, sin paredes y con techo de paja. A un lado, unas profundas zanjas de desagüe los separaban de un conjunto de gamorreanos que vivían en bungalows hechos de ladrillos cocidos al sol. Al otro lado, más allá de un muro de arbustos espinosos, una ruina multitud de wokis habían construido una cabaña de tronco de árboles. Cuanto más se adentraban en el campo, peor era todo. El barro, que al principio apenas era una ligera capa, les llegaba al tobillo durante largos trechos. Y los refugios, un gueto de cobertizos sin techo y chabolas de listones de madera, se arracimaban en la base de una colina a la que apenas llegaba la luz del sol y donde la lluvia caía directamente sobre la zona de distribución de comida. En lugar de
directamente sobre las tiendas prefabricadas y chozas de plástico eran estructuras apropiadas para el ganado que para seres inteligentes. Aquí, una tribu de Bors de huesos huecos había aprovechado las aspas de maniobra de una nave estelar para construirse una especie de emparrado elevado, y allí una nidada de batracios rivets habían construido una espaciosa madriguera con los contenedores vacíos de una nave de carga y las barquillas de un ala I como pilones de apoyo. Casi todos vivían en medio de una espantosa suciedad. Un nuevo hedor dijo a Melisma que se acercaban a las letrinas comunales. «Quizás solo ocurra cuando no hay viento», comentó Gab. «Entonces quizá deberíamos pedir al supervisor climático que programe un huracán», ironizó Melisma, tras la mano con la que se tapaba la nariz y la boca. Tal como les habían prometido, una vez pasadas las letrinas, un cartel anunciaba la sección 465, a la que alguien había agregado las palabras «Ciudad Rin». Más de la mitad de sus 32 congéneres se acercaron a saludar al quinteto de Gab y Melisma, mientras avanzaban por un patio que algunos hubieran calificado de extraordinariamente higiénico, pero que era normal para los Rin, que sentían una obsesión casi ritual por el orden y la limpieza. El líder del grupo, un macho alto llamado Ribbana, les dio la bienvenida con unos cuencos de sabrosa comida Rin y un montón de preguntas sobre las circunstancias que los habían llevado hasta Ruan. Gab las explicó desde el mismo principio, cómo habían huido del sector corporativo cuando su caravana de naves fue atacada por una patrulla Yuzhambon, cómo al dispersarse por los saltos hiperespaciales de emergencia, muchos habían terminado en la rueda del jubileo de Ord-Mantell, donde sufrieron otro ataque de Yuzhambon. Convertidos en refugiados, algunos encontraron transporte en Bilbringi, otros en Rinal y otros en Guindine. Ribbana les contó a su vez su historia, que tenía mucho en común con el relato de Gab, aunque empezaba en la hegemonía de Tion. Una de las mujeres llevó a Melisma y a sus primos hasta un dormitorio, dejando al niño al cuidado de sus primos. Melisma se reunió con Gab y Ribbana cuando éste trazaba un vívido retrato de la vida en el campo 17. El agua no suele ser un problema porque nuestros supervisores ruanos programan un fuerte aguacero siempre que es necesario, pero la escasez de comida ha empezado a ser normal y las enfermedades campan a sus anchas. Podrían ser erradicadas fácilmente, claro, y Ruan sería capaz de suministrarnos toda la comida que necesitamos solo con aprovechar lo que los androides obreros dejan que se pudra en los campos cultivados. Pero a Saliche Ag le beneficia que los refugiados del campo vivan en unas condiciones tan miserables como les sea posible. ¿En qué le beneficia?, preguntó Melisma. ¿Y por qué la princesa Leia elogia la compañía por su generosidad incondicional, si somos una carga para todo el mundo? Saliche desea tener cuantos más refugiados mejor, niña, pero no en estos campamentos, sino en los campos de cultivo. ¿Para trabajar en ellos? Más o menos. Ribbana hizo una pausa para meter un taco de tabac carbonizado en la cazoleta de una pipa tallada a mano. La nueva república se preocupa realmente por distribuirnos a todos en nuestros habitados, pero a causa de la guerra y todo eso, las posibilidades son más bien escasas, aunque eso no te lo contarán en las clases de familiarización. ¿Familiarización?, se extrañó Melisma. ¿Para qué? Intentan prepararnos para lo que será nuestra nueva vida entre los pueblos civilizados del núcleo. Pronto lo comprobaréis vosotros mismos, pero como ya he dicho, las posibilidades son escasas. Algunos de los que viven en Colina Nov pueden permitirse el lujo de comprar pasajes en las compañías de transporte privadas, pero no tenemos todos tanta suerte.
En todo caso, nadie quiere permanecer aquí más tiempo del necesario, así que muchos han aceptado la oferta de Salice Ag para intentar salir así de Rouen. Trabajando en los cultivos, dijo Gap. Ribana asintió con la cabeza. Pero muy pocos consiguen ganar lo suficiente como para comprar el pasaje. La mayoría de los que llegaron primero al campo se han visto obligados a firmar unos contratos que lo convierten prácticamente en siervos, ya sea aquí, en Rouen o en otros mundos administrados por Salice, y exigen rumores de que quienes se niegan a aceptar la benevolencia de Salice terminan desapareciendo. Pero eso no tiene sentido, dijo Melisma. Los seres inteligentes no pueden reemplazar a los androides. Los inteligentes necesitan algo más que un baño de aceite de vez en cuando y una actualización más periódica. Por no mencionar que la producción se veía reducida de forma drástica. Ribana sonrió pacientemente. Eso mismo le dije a un representante de Salice que vino a Ciudad Rin la semana pasada. ¿Y sabes lo que me contestó? Que contratar inteligentes no solo alivia el problema de los refugiados, sino que permite a la compañía anunciar sus productos con el eslogan «cosechados manualmente». Gap lo pensó un momento. Así que de momento nuestras opciones son trabajar para Salice Ag o seguir atrapados aquí. Melisma miró a su alrededor, al patio y a los dormitorios y cocinas perfectamente construidos. ¿Cómo os las habéis arreglado tan bien? Mientras atravesábamos el campamento temí que nos atacarían y acabaríamos muertos. Estoy segura que si pudieran nos harían responsables de la invasión de los Juhambog. La vida siempre ha sido así para los Rin. Sonrió Ribana con tristeza, pero no todo el mundo nos teme o desconfía de nosotros. Gracias a esos pocos sobrevivimos con cierta comodidad. ¿De su caridad? Muérdete la lengua, niña, dijo Gap teatralmente. Los Rin no aceptamos caridad de nadie. Todo lo que tenemos nos lo hemos ganado con nuestro trabajo. ¿Qué clase de trabajo podemos hacer aquí?, preguntó Melisma a Ribana. Aquel en el que somos los mejores, dar opciones a quienes nos las solicitan, haciéndoles ver los errores que han cometido y proporcionándoles pistas que les permitan superar las complejidades de la vida diaria. Diciendo la Buenaventura, añadió Melisma con un ligero desdén, leyendo las cartas del Sabbac. Gat sonrió ampliamente. Y cantando, bailando y aceptando los regalos que nos ofrecen todos los que recibieron buenos consejos. La vida podría ser peor, niña. La vida podría ser mucho peor. ¿No dijiste que había llegado ayuda?, preguntó la Rin del pelaje rojizo llamada Safa a Ur Skidder a bordo de la nave esclavista Guardería. Quizá dije algo parecido, sí, admitió el Jedi. El calor del momento y todo eso. Roa miró a Skidder con interés antes de dirigirse a Safa. ¿Cuándo dijo eso? En Guindine, respondió ella, cuando se apresuró a dejarse capturar por la criatura de múltiples pies que nos dejaba y estaba reuniendo como si fuéramos un rebaño de animales, dijo. Ánimo, ha llegado ayuda. ¿Se apresuró? Roa miró una vez más a Skidder. Me dio esa impresión desde donde yo estaba, aseguró Safa, encogiéndose de hombros. Los tres estaban hombro con hombro, en pie, sumergidos hasta la cintura en el viscoso nutriente color canela en el que se marinaban a los jóvenes Yamoks, como cerebros depositados de la bandeja de autopsia. Apenas se habían acostumbrado ya al olor empalagoso del lugar, semejante al de flores de ajo bañadas en perfume en lora, y casi todos los cautivos habían superado las náuseas, aunque un macho sulustano se había desmayado unos momentos antes y había tenido que ser sacado de la sala. Uno de los tentáculos más gráciles de la criatura flotó delante de Skidder y de sus camaradas, y tuvieron que acariciarlo y masajearlo como hacían los Bim con ciertas crías de Nerf para obtener filetes de extraordinaria ternura.
Fasgo, el compañero de Roa, y 2 Rin más hacían lo mismo al otro lado del tentáculo. Por toda la cubeta redonda se repetía la acción en grupos de 6 seres por tentáculo, a excepción de los más cortos y gruesos, para los que bastaban 2 o 3 cautivos. Se apresuró, repitió Roa, más que sí mismo, para que los demás. Volvió a dirigir una mirada interrogante a Skidder. Safa lo hace parecer como si quisiera ser capturado, Kane. Para terminar allá arriba, contrarrestó Skidder, un tipo tendría que estar loco o desesperado para hacer eso. Junto a los ojos de Roa aparecieron arrugas de sonrisa. En mis tiempos he conocido gente que era ambas cosas al mismo tiempo. No puedo apostarme nada, pero algo me dice que tú encajas en esa descripción. 2 conductos pulsantes, huecos, se proyectaban desde la cabeza bulbosa del Jammox hasta desaparecer en el abovedado y membranoso techo de la cámara. Skidder supuso que al menos uno de ellos suministraba a la criatura la mezcla de gases respiratorios que necesitaba, aunque Chinekal les había asegurado que mientras maduraban para convertirse en coordinadores bélicos, los Jammox eran capaces de respirar oxígeno. En aquel momento el comandante de la nave Racimo terminaba de dar una vuelta completa por la pasarela enrejada que recorría el borde de la cubeta de coral Yorick. Una compañía de guardias con armas ligeras vigilaba junto al lugar. Pese a la repulsión que parece provocar en algunos de vosotros, el Jammox es una criatura sumamente sensible, estaba diciendo. Uno de los efectos de su poderoso deseo de unirse a otros seres es una empatía de primer orden que más tarde culminará en una especie de telepatía. Como parte de su temprano entrenamiento, el Jammox está condicionado para considerar a ciertos Dobyne Basal como sus hijos, sus crías, los mismos Dobyne Basal que impulsaban nuestras naves estelares y los cazas unipersonales que el ejército de la Nueva República llama coralitas. Cuando entramos en contacto con las fuerzas armadas de vuestros mundos, el Jammox considera que sus hijos están siendo amenazados e intenta coordinar sus actividades para minimizar las pérdidas. Chinekal se detuvo cerca del lugar donde se encontraba Skidder y los demás y gesticuló hacia el techo. Las arterias del Jammox, las que tienen un color azul más oscuro y penetran en él por encima de sus ojos, están enlazadas con el impulsor de esta nave porque el Jammox aún se está familiarizando con el Dobyne Basal. Cuanto más amables seáis con él, cuanto mejor se sienta gracias a vosotros, mejor será su enlace con el Dobyne Basal y mejor se comportará la nave. El comandante dio media vuelta sobre sí mismo para pararse frente a una de las membranosas paredes. En una burbuja transparente, visible para todos los cautivos, pulsaba un organismo con forma de corazón. Aquí podéis ver un pequeño Dobyne Basal, aproximadamente del mismo tamaño que los que se colocan en el morro de los coralitas. Su color es indicativo de si estáis cumpliendo o no con vuestra tarea, y ese rojo pálido actual me dice que lo estáis haciendo razonablemente bien, pero no tanto como desearía y deseable. Así que incrementaremos el ritmo para adecuarlo al latido del Dobyne Basal. Si tenemos éxito, la nave responderá. Empecemos, pues. Skidder se abrazó a sí mismo, no porque el trabajo en sí fuera agotador, sino porque el intenso y constante contacto con los tentáculos los dejaba rápidamente exhaustos, como si el Jammox se alimentase de la energía de los cautivos para incrementar de algún modo la suya propia. Era bastante fácil negarse a participar, pero hacerle solo eso conseguía que cogieran a un prisionero al azar y lo castigaran. El Dobyne Basal empezó a latir con más rapidez. Los cautivos aumentaron la velocidad y la fuerza de sus masajes, esforzándose por mantener el ritmo. Las pulsaciones aumentaron todavía más y las manipulaciones se hicieron más rápidas
y frenéticas. El latido volvió a acelerarse. Muchos de los prisioneros empezaron a respirar con dificultad, a jadear incluso. Ríos de sudor resbalaban por caras y brazos. Aquellos que no podían mantenerse al ritmo se derrumbaron sobre los tentáculos que les habían sido asignados o cayeron sobre el pegajoso nutriente, pero el resto encontró un ritmo colectivo al que Jan Moss respondió haciendo ondular sus tentáculos.